Una persecución policial acaba en tragedia con la muerte de 4 personas. Arrancamos en directo en la zona de la A7, cerca de la salida de Torremolinos, donde el vehículo en el que viajaban 3 ladrones accedía en dirección contraria a la A7 y terminaba chocando frontalmente con el vehículo de un subinspector de la Policía Nacional que volvía de trabajar en el turno de noche. Los 4 fallecían prácticamente en el acto. Los hechos han ocurrido sobre las 5:30 de la madrugada y la Guardia Civil está investigando los detalles del siniestro en el que los vehículos se incendiaron y que necesitó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Málaga capital. Buenos días, es jueves, es 5 de junio, arranca Málaga Aquí Ahora. Ya saben que somos el magazín de la Televisión Municipal de Canal Málaga, en el que cada día, de lunes a jueves, les acompañamos hasta la 1:15 de la tarde. Hoy pendientes de estas 4 imágenes en directo que nos llevan a diferentes puntos de la ciudad. La imagen del día ya la han visto, tiene que ver con el accidente que se ha producido esta madrugada en la salida de la A7 hacia Torremolinos, un siniestro en el que han fallecido 4 personas, 3 de ellas los autores de un robo en una farmacia aquí en la capital, que en su ida han entrado en la A7 en dirección contraria y han chocado contra el vehículo de un subinspector de la Policía Nacional que volvía del trabajo. Manu García está pendiente de todos los detalles de este asunto. En un minuto nos cuenta la última hora, pero hoy la otra historia nos lleva hasta Sorling, la escuela donde se imparten diferentes disciplinas relacionadas con las artes escénicas y el espectáculo, del que hoy les vamos a contar los detalles. Una escuela que basa su trabajo en la personalización y la visión profesional y que con el aliciente de que pone en marcha espectáculos como Imagine, que estos días se pone en escena en este espacio de la ciudad al que hoy les acercamos de la mano de Rocío Carrascal. La otra historia en directo tiene que ver esta mañana con la educación, porque las consejeras de Economía, Carolina España, y la de Educación, María del Carmen Castillo, han dado a conocer detalles sobre las nuevas infraestructuras educativas que están previstas para la provincia. Lara Hernández ha estado allí y nos va a contar todos los detalles. Y la última de las imágenes en directo nos llega en este caso desde el Ayuntamiento de la ciudad. Ahí está Romina Zace, porque esta mañana se han dado a conocer los detalles de la que será la 6ª edición del programa Chicas Imparables Tech, una actividad dirigida a alumnas entre 15 y 18 años y que se pondrá en marcha entre el 7 y el 11 de julio aquí en la ciudad. La primera de las paradas nos lleva hoy hasta la A7, cerca de donde esta madrugada ha ocurrido ese desgraciado accidente en el que han muerto 4 personas. Tiene la última hora Manu García. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La persecución policial que ha terminado de la peor de las maneras, con 4 fallecidos, uno de ellos Policía Nacional. Todo empezó en una farmacia en Puerto de la Torre de madrugada. Allí intentaron perpetrar un atraco, no lo consiguieron y se dieron a la fuga. Ahí comenzó la persecución por parte de la policía local y terminó en este punto de la autovía, donde los presuntos atracadores se metieron en dirección contraria y chocaron contra un vehículo donde viajaba un agente de la Policía Nacional que regresaba a su casa tras finalizar el servicio. El policía falleció, al igual que los 3 ocupantes del vehículo que se había dado a la fuga tras el robo. Aquí hasta el lugar se han desplazado dotaciones de bomberos de los parques de Churriana, carretera de Cádiz y Central, que han procedido a la excarcelación de los cuerpos del coche que se dio a la fuga. También han intervenido efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y los servicios sanitarios del 061. En Puerto de la Torre, donde comenzó todo, están preocupados los vecinos por la oleada de robos. Aseguran que no duermen tranquilos. En la salida de la redonda para incorporarse a Torremolinos es donde he visto el accidente, que estaba cortado con la Guardia Civil y estaban los bomberos, estaba la policía y había un follón formado allí. Yo no he visto mucho porque iba conduciendo, el que ha visto ha sido mi mamá. Papá, que los coches estaban, había como partido, que estaba muy mal y como accidente, pero esto es lo que he visto. Y ahora cuando he llegado aquí a desayunar me he enterado que habían robado aquí. En seguridad llevamos ya 5 o 6 meses de robo. Exactamente, en los comercios, en las viviendas, y es verdad que estamos intranquilos también. Aparte de eso es que no hay mucha policía. En varios supermercados pequeños han sido robados aquí en el barrio, una clínica dental también, si no me equivoco, ahí en la principal, que no es el primer atraco que pasa en este barrio ya en este mes. Creo que sí, en alguna vivienda algo ha habido. ¿Tenéis sensación de estar inseguros? Pues sí, A ver, cada robo que pasa más inseguridad nos da. nosotros a veces nos preocupamos por si algún día pasa aquí algo. Al final trabajamos aquí, en nuestro trabajo. Porque aquí nunca ha habido tantos robos. Ha sido un barrio muy tranquilo, hemos estado muy tranquilos, pero desde que han abierto la autovía, yo no sé si ha sido eso, que
que ha habido mucho robo. Lo que yo no me esperaba que fuera así, había sido la farmacia esta de aquí. Dormimos con la ventana abierta, pero es verdad que no hemos escuchado nada. Mis padres viven aquí enfrente y no han escuchado nada. Bueno, eran los vecinos de Puerto de la Torre, un asunto del que vamos a seguir pendientes toda la mañana y que coincide en esta jornada con el repaso que hacemos hoy a los asuntos de la provincia. Lo haremos con el presidente de la Diputación Provincial, con Francisco Salado, y a él le preguntaremos por las infraestructuras necesarias en materia de movilidad, en un contexto, ya saben, de atascos diarios. Esta es la imagen del atasco de ayer, pero prácticamente se repiten todos los días. Hoy les preguntamos a ustedes, a los malagueños, por este asunto. Yo lo veo con bastante atasco, desde luego. Últimamente hay muchos accidentes, casi diarios. Entonces necesitamos más, ensanchar un poquito más la autovía. ¿Esa sería la solución para usted? Creo, es que no hay otra. ¿Y el transporte público? Bueno, está muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que no se utiliza. Teníamos que utilizarlo un poquito más. Bueno, la movilidad, que fíjense, es junto a la vivienda el principal reto al que se enfrenta la provincia. Hoy le preguntaremos al presidente de la Diputación a la espera de que lleguen las infraestructuras por carretera. Le vamos a preguntar además por la posibilidad de poner en marcha otras fórmulas de conexión entre los municipios, por ejemplo, utilizando el mar. Infraestructuras en materia de movilidad que coinciden además hoy, esta mañana, con otras que tiene prevista la Junta de Andalucía, en este caso en materia de educación, y de las que han dado a conocer esta mañana todos los detalles. Lara Hernández, buenos días. Buenos días, Paula. La Junta anunció una inversión de cerca de 38 millones de euros en 4 nuevos centros de educación pública en la provincia de Málaga. Lo han dado a conocer esta misma mañana la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, junto con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. Esta inversión, que procede de fondos europeos, se va a traducir en Málaga capital en un nuevo instituto en Soliva y la sustitución del Colegio Intelorce, mientras que en el resto de la provincia se va a sumar un nuevo instituto en Benalmádena, y se va a sustituir un centro educativo de Fuengirola. En el caso del Colegio Intelorce, en el distrito Cruz del Humilladero, se va a derruir los actuales edificios y se va a levantar sobre esa misma parcela el nuevo, unas obras que van a suponer una inversión de 7,6 millones de euros, y allí va a haber una línea de primaria y también dos de infantil. Con respecto a la construcción del nuevo instituto en Soliva, va a suponer una inversión de más de 13 millones de euros y va a contar con 3 líneas de secundaria y 4 de bachillerato. Este nuevo centro educativo va a tener gimnasio, así como bioclimatización, y en el caso del colegio va a contar con placas fotovoltaicas y también un sistema de bioclimatización. Ya se han iniciado los trámites para licitar las obras de estos nuevos centros educativos en la provincia de Málaga para dar respuesta, apuntan desde las consejerías, a las necesidades que tiene Málaga en educación. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra compañera Lara Hernández, que nos ha contado todas esas infraestructuras en materia de educación. Además de educación, hoy hablamos de sanidad. Lo haremos para abordar la denuncia que hacen los sindicatos relacionada con la falta de contrataciones para este verano. Una reivindicación que mostrarán el día 13 de junio en las calles de Málaga. La Consejería anunció la semana pasada que se contratarán a 5.800 nuevas personas, lo que los sindicatos consideran insuficiente, y por eso van a seguir protestando. Nos lo van a contar en unos minutos. Un asunto que completamos con la convocatoria que ha tenido hoy lugar por parte del Grupo Municipal de Vox, que habla esta mañana de los espigones de las playas. Buenos días, Edu. Buenos días, Paula. Pues nos encontramos aquí en el espigón de Guadalmar, donde el Grupo Municipal Vox Málaga acaba de presentar una moción sobre los múltiples problemas que está generando la regresión de nuestras costas. Nos acompaña su portavoz, Yolanda Gómez. ¿Cuáles son las medidas que propone Vox ante esta situación? Sí, bueno, pues nosotros proponemos lo que vienen reclamando y lo que ha demostrado un informe de la Dirección General de Costas que se publicó el año pasado, que aunque le echa la culpa al cambio climático de la regresión de nuestras costas todos los años, admite que la solución pasa por restaurar los espigones que se construyeron en los años 50 y que en los años 80 fueron eliminados y destruidos. Y prueba de que la regresión de las costas no es del cambio climático, sino de la retirada de los espigones, es que la Malagueta con cada temporal desaparece, y sin embargo
embargo, Pedregalejo, donde los espigones se mantienen intactos, resiste a los temporales. Y denunciar los millones de euros que se destinan cada año para regenerar nuestras playas, para esos dragados de arena que además sacrifican el ecosistema marino. Y proponemos un plan integral de restauración de todos los espigones. Hay fondos europeos, hay necesidad, vamos a dejarnos de parche y vamos a dejarnos de cuentos climáticos. Hasta luego, Paula, hasta aquí esta conexión. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Edu Castillo. Un asunto, fíjense, que completamos esta mañana con Sorlin, la Escuela de Artes Escénicas impulsada por Antonio Banderas, a la que hoy nos acercamos de la mano de Rocío Carrascal. Buenos días, Rocío. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues sí, hoy les acercamos un espacio que trasciende a todas las etiquetas tradicionales que conocíamos hasta ahora. Estamos hablando de Sorlin, un lugar donde se da la mano la innovación con la formación y también con las emociones. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues Domingo Merlín, que además de ser el creador, es el socio creativo también de Antonio Banderas, con quien ha dado vida a este lugar con el que quieren revolucionar la oferta cultural de la ciudad. Ahora, además, reestrenan el espectáculo Imagine con una nueva narrativa que mezcla innovación con teatro, con acrobacias y con muchas sorpresas. Todo esto se lo vamos a contar dentro de un rato. Bueno, pues en unos minutos volvemos para contarles más detalles, pero antes nos vamos a ir al Ayuntamiento de Málaga porque estamos pendientes de la presentación de una nueva edición de Chicas Imparables Tech. Desde el Ayuntamiento de Málaga tenemos también el apoyo de Más Orange, LinkedIn, de la Fundación COE para este programa. Van a ser una serie de días con un programa muy intenso que ahora nos presentará Gloria. Y bueno, en principio nosotros estamos muy satisfechos con este programa porque año tras año es verdad que el efecto es muy importante en el ecosistema de nuestras jóvenes chicas imparables. Así que le paso la palabra a Gloria, que ella va a explicar más en detalle. Muchísimas gracias. Bueno, pues estaba hablando Alicia Izquierdo, que es la responsable, la concejala de Digitalización, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga. En cualquier caso, nuestros compañeros de informativos ya saben, le van a dar todos los detalles a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros hoy vamos a tener aquí al Padre Cacho. Está de visita en Málaga, procedente de El Salvador, su destino actual como misionero pasionista. Padre Cacho, que está desarrollando una campaña con el objetivo de recaudar fondos para personas de ese país latinoamericano que actualmente pasan hambre. Bueno, pues el Padre Cacho, con el que vamos a tener hoy la oportunidad de hablar un ratito. Y en la segunda parte hoy tenemos nuestra sección de libros. Va a estar con nosotros María Ángeles Tarifa. Hoy nos trae novedades de Isabel Allende, de Andrés Neumann y de Antonio Gómez Yebra. Y fíjense que en la segunda parte, coincidiendo con nuestra sección de libros, les vamos a hacer también una recomendación literaria, en este caso de la mano de Cartografías Latentes. Son historias relacionadas con Málaga que les contaremos de la mano de Meli Galarza. Asuntos que completamos, que les vamos a contar hasta la 1:15 y que completamos a esta hora. Son las 11:43 con las portadas de los periódicos locales a esta hora. Fíjense todos muy pendientes de ese accidente que ha tenido lugar esta madrugada. De hecho, es el titular y la foto de portada de Diario Sur. 3 fugitivos y un policía mueren en una persecución por el robo de una farmacia en Málaga. Un suceso que, como saben, y les hemos contado, ha ocurrido a las 5:30 de la madrugada, del que vamos a estar muy pendientes. Málaga hoy, en este caso, también mueren 3 atracadores y un policía en una persecución tras un robo en una farmacia, con esa imagen en la que podemos ver uno de los vehículos implicados en el suceso. La Opinión de Málaga, en este caso también foto de portada para el trágico accidente, 4 muertos, uno de ellos policía, en una persecución por un robo en Málaga. Es la imagen también de La Opinión de Málaga y en este caso El Español de Málaga en portada también. 3 atracadores y un policía mueren en Málaga tras una persecución. Como lo ven, ese accidente ocupa las portadas hoy de todos los periódicos locales. Nosotros completamos la información, ya saben, con la previsión del tiempo, que nos dice que hoy vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso generalizado, localmente sin cambios en las máximas en el litoral y vientos que soplan flojos, variables, soplando de componente oeste durante las horas centrales del día. Previsión del tiempo, que saben que cada día acompañamos con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bueno, pues de momento no tenemos incidencia, tráfico más intenso de las habituales, en torno al Plaza Manuel Azaña, la zona centro destaca también la parte del Sojo y la Alameda Colón, y como siempre, pues recomendar el uso del transporte público y extremar la precaución. Pues muchísimas gracias, Miguel. A vosotros. Bueno, pues 11:45, tiempo y tráfico que nos lleva a la mesa de actualidad, y lo primero que hacemos, como cada día, es saludar a nuestros tertulianos de esta mañana, Cristina Consuegra, Fran Cristófol. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy unanimidad en las portadas de todos los periódicos. Terrible el suceso que hemos vivido esta mañana a las 5:30 de la madrugada con la muerte de ese policía, subinspector de la Policía Nacional. Las imágenes que hemos estado viendo son terribles. Son espantosas, sí. Y bueno, pues a ver, poco que más, no se, poco más, ¿no? Sí, que no se puede decir más y solo esperar que no se vuelvan a repetir ni los sucesos previos ni sucesos como este. Surge de un robo en una farmacia, un intento de robo en una farmacia en Puerto de la Torre. A partir de ahí, estos tres ladrones inician una huida porque la policía local de alguna manera los ve, empieza a perseguirlos, entran en dirección prohibida a la autovía a las 7, a la altura de Torremolinos se produce este suceso que es terrible y del que vamos a estar pendientes toda la mañana, como no podía ser de otra manera. Pero fíjense que nosotros, que hablamos de muchos asuntos, ha coincidido hoy además con la visita del presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado. Buenos días, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días por decir algo, porque es terrible y dramático lo que ha ocurrido hoy. Y desde aquí, pues, dar mi pésame a la familia de ese subinspector de policía y a todos sus compañeros, ¿no? Es algo terrible. Hablábamos, y lo hilaba yo en el arranque del programa, en la portada, bueno, en este caso, evidentemente, ese accidente pues provocaba también problemas, evidentemente, en la circulación de la autovía de la A7, dirección Torremolinos, problemas que no tienen nada que ver con la imagen que han visto en directo. Ojo, esa imagen que han visto en directo de la A7, dirección Marbella, ese atasco, esas colas lentas, se producen todos los días. Y de movilidad quería yo hablar con el presidente de la Diputación, porque yo creo, no sé si estaréis de acuerdo vosotros, que es uno de los principales, yo ya no quiero decir problemas, porque muchas veces me dicen, no son problemas, son retos. Bueno, digamos que no es un problema. Un área de mejora, ¿no? Que dirían en el ámbito empresarial. ¿Qué capacidad de reto tenemos en la movilidad en la provincia? Pues tiene que ser la prioridad de las distintas administraciones públicas en la provincia de Málaga, porque el éxito de Málaga ha traído, evidentemente, unos problemas añadidos, que es como la falta de vivienda, la movilidad y falta de agua. Eso es cíclico por la sequía, pero tenemos que prepararnos y evidentemente la movilidad puede hacer que nuestro destino, desde el punto de vista de todos los ámbitos, turístico, inversor, para venir a vivir y eso, pues se convierta como algo que rechace a la hora de venir pues ese tipo de infraestructura, es decir, o de inversiones. Así que tenemos que tomarnos esto muy en serio, cada administración dentro de sus competencias, pero yo soy muy pesimista porque ahora podemos tener algunas soluciones paliativas donde pueda mejorar la fluidez, pero las grandes infraestructuras, las grandes inversiones que se tienen que hacer aquí para mejorar la movilidad ya a largo plazo en la provincia de Málaga vienen del Gobierno de España, y el Gobierno de España ni se le está ni se le espera. Yo siempre digo que la única medida que ha tomado es la parálisis por el análisis, todo el día analizando las soluciones, cuando muchos de esos datos lo tiene el Ministerio desde hace muchísimos años y ya tenía que poner sobre la mesa medidas inmediatas para ese corto plazo, y no lo hace. No lo hace porque no hay voluntad política, y una de las medidas es pues, la liberación del peaje de la autopista más cara de España, que es la autopista de la Costa del Sol, o bonificación. Y lo pedimos porque es de justicia, porque es un servicio básico ya que necesitan los malagueños y porque se están haciendo en otras partes de España. Entonces, no entiendo si se está haciendo en otras partes de España, y era un compromiso que adquirió el secretario del Ministerio en la última reunión que tuvimos aquí los alcaldes con él, y porque a esta fecha no se hace, ¿no? Y luego, el tren litoral, la mejora de los accesos, que eso sí se puede hacer de una manera a corto plazo, lo que son la entrada y salida del Rincón de la Victoria, de Málaga, de Torremolinos, eso con un estudio y una poca inversión se puede mejorar esa fluidez, el análisis urgente del tercer carril, del carril irreversible, esa medida a corto plazo se podían analizar y estar realizando ya,
y presentando esas medidas, pero vemos que no se toman interés. Luego también, evidentemente, cada uno en su competencia. La Junta tiene que mejorar también lo que es el transporte metropolitano, con Rincón de la Victoria, con Torremolinos, cada uno dentro de su competencia, que también mejoraría la fluidez del tráfico, pero las grandes infraestructuras que hemos hablado, evidentemente un compromiso por parte del Gobierno de España que tiene que asumir más pronto que tarde, ¿no? Y lo reitero, ¿por qué? Porque también se está haciendo en otras partes de España. Un dato muy significativo. El 50% del presupuesto que tiene el Ministerio en materia ferroviaria, en materia de cercanía, va a Cataluña, ¿vale? Entonces, con pocas palabras, y a buen entendedor, con pocas palabras vale, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un pacto político y aquí no prima las necesidades de los territorios, sino prima seguir en el poder. Y entonces pues hay que contentar a los socios. Es que eso sí que es un reto, el hacer ver que Málaga lleva años, la provincia, convirtiéndose en un polo de atracción de inversiones y que no podemos seguir centralizando todas las inversiones en Madrid, que va a seguir teniendo esa centralización por ser capital, y solamente en otra región. Málaga, y si hablamos de Málaga podemos hablar de la gran región de Andalucía. A partir de Málaga con Sevilla, Granada, Córdoba como clúster de colaboración, y no tiene sentido que gente que quiere volver a Málaga huyendo de esos horribles atascos de la B20 o de la M30 se encuentren aquí en Málaga con ese mismo problema. Es cuestión de tener voluntad. Yo lo que espero es que creo que Óscar Puente ha sido el 6º ministro de Fomento que dice que va a hacer, pero aquí al final creo que el único proyecto que se ha quedado guardado en un cajón fue el de Íñigo de la Serna, y ahí se quedó guardado en un cajón porque se ha dicho que era realizable, pero era el único que llegó a tener un poco más de desarrollo. Ahí está el proyecto. Ahí sí. Yo cuando dicen que un proyecto es irrealizable, lo pongo en cuarentena, porque es incierto. Los proyectos, técnicamente todo es posible, ¿vale? Y económicamente, pues la voluntad política de destinar esos fondos públicos a esa infraestructura. La infraestructura que necesita la provincia de Málaga se ha demostrado en los distintos estudios que tiene el Ministerio y distintos observatorios independientes, sería el proyecto más rentable económica y socialmente. Y medioambientalmente. Sí, es verdad que hay una estrategia del Gobierno de España de... Nos referimos al tren litoral, Exacto, el tren litoral, exactamente. Pues de luchar contra el cambio climático. ¿Qué mejor que luchar contra el cambio climático? Que esos 70, 80.000 vehículos diarios que pasan por el Rincón de la Victoria o 120.000 por la zona la zona occidental, pues eliminarlos, un porcentaje importante, porque se utiliza un transporte público. Pero si no hay alternativa de ese transporte público, se seguirá utilizando el vehículo privado. Así que nosotros hemos pasado de una etapa de que esos estudios que están ahí, Íñigo de la Serna puso un trazado para el tren hasta Marbella, que esos estudios que están ahí se le hubiese dado más agilidad, ¿no? Y no han engañado, como yo siempre digo, de la parálisis por el estudio. Como bien se ha dicho y ha salido en los medios de comunicación, un proyecto de tan importante envergadura como el tren litoral necesita una fase de estudio, evidentemente. Estudio de viabilidad, ver si ese estudio es viable o no. Eso estaba ya hecho prácticamente por el Ministerio. En la reunión que tuvimos el año pasado con el secretario de Estado se dijo que con los datos que tenía de los distintos estudios que se habían hecho durante muchos años y los propios del Ministerio y de una consultora, estaba en disposición de, a finales del 2024, haber presentado el estudio de viabilidad, al menos del tren, entre Málaga y Marbella. Y luego ya está el estudio informativo, que es el siguiente paso. Entre un estudio y otro hay una media de casi 3 años. Pues estaríamos avanzando ya con el estudio informativo del tren Málaga-Marbella. Que se descuelgan para dar la impresión de que están haciendo algo, que tienen interés. Es hacer un estudio de Nerja hasta Algeciras. Bueno, lo simbólico, ¿no? Estar continuamente... Estudiando. Una agenda política que es simbólica. Exactamente. Y así no podemos estar. Y sobre todo las medidas a corto plazo. Oye, libere usted el peaje de la AP7. Dentro de, hablamos todo de proyectos, en este caso el tren litoral, que depende del Gobierno central. Dentro de sus competencias, la Diputación Provincial puede hacer algo, puede buscar alguna alternativa, puede poner en marcha, no sé, alguna movilidad o alguna medida que favorezca la movilidad dentro de la... Ojalá tuviéramos competencia y financiación. Lo estaríamos haciendo porque nosotros damos ejemplo, ¿no? Nosotros en estos 4 últimos años hemos invertido 72 millones de euros en las carreteras de la provincia. Yo invito a muchos malagueños que se den una vuelta por el resto de carreteras provinciales de las distintas diputaciones de Andalucía y comparen cómo están las carreteras de la Diputación Provincial de Málaga y cómo están las carreteras de otras diputaciones provinciales. La calidad del asfaltado, seguridad, señalización,
cunetas transitables por la anchura de muchas veces de esas carreteras, que son carreteras de montaña, que no se pueden ensanchar mucho más, que se construyen por parte de la Diputación, 72 millones de euros, en un presupuesto importantísimo en 4 años. Y continuamos con planes específicos, como es el Plan Viable, que son caminos vecinales que estamos convirtiendo prácticamente en carretera para mejorar los tiempos entre un municipio y otro. Pero claro, esas son competencias dentro de lo que es el interior de la provincia, pero el meollo de la cuestión, el gran problema, está en la metrópoli, y eso, la competencia primera es el Gobierno de España con la gran infraestructura y el transporte metropolitano por parte de la Junta de Andalucía. Nos decía el presidente del clúster marítimo, que estuvo, Javier Noriega estuvo la semana pasada aquí, y decía, bueno, tenemos que mirar al mar y tenemos que plantear, por ejemplo, pues la posibilidad de crear un ferry que vaya parando en los municipios costeros y que de alguna manera pueda suponer una alternativa al colapso que tenemos en el tráfico, sin olvidar el tren litoral, que tiene que ser un objetivo, pero bueno, como en forma más inmediata, ¿no?, de aliviar un poco el tráfico. Hombre, estamos tan desesperados que intentamos poner soluciones que sean viables y necesarias. Y es cierto que yo he hablado en muchos foros de esa posibilidad, pero para eso tendríamos que tener la infraestructura para que ese ferry pueda coger y soltar pasajeros, ¿no? En el caso del puerto de Málaga sí, pero por ejemplo en el Rincón de la Victoria no podía llegar ese ferry porque no tenemos ninguna infraestructura para poder coger a esos pasajeros y soltarlos en el Rincón de la Victoria. Al igual, bueno, en Belmálaga sí habría oportunidades, pero en Nerja no habría, en Torros tampoco habría, y algún municipio, en Torremolinos tampoco hay posibilidades. Entonces, y luego las isocronas. La isocrona sobre la entrada y salida de un barco al puerto es muy lento, ¿no? Entonces, el embarque y desembarque de ese personal, cuando haya temporal de levante y de poniente, que muchas veces pues, el mar es precisamente se pone intransitable, pues es una medida que, bueno, tiene sus pros y sus contras y habría que analizar detenidamente, pero cuando no se ha puesto ya ese paso a las operadoras que están operando aquí para decir esto es viable, aquí está el proyecto, es porque creo que por tiempo yo creo que no sería interesante, ¿no? Bueno, pues nos hemos quedado sin ferry, que nos lleve de... Oye, somos todos oídos, somos todos oídos. Los que somos ya, llevamos ya unos años en los medios de comunicación. Recuerdo un proyecto que, si no me equivoco, planteó Elías Bendodo cuando era presidente del Partido Popular aquí en la provincia, que era un puente, ¿eh? Sobre la bahía. Sobre la bahía. Del Rincón de la Victoria a Torremolinos, quiero recordar. Cierto, cierto. Bueno, eso hay en las grandes ciudades europeas y del mundo, en Portugal, para cubrir todo el tránsito del Tajo, ¿no? Pues existe, ¿no? Y esa infraestructura es cuestión de analizarla, pero aquí cada vez que hacemos algo que mira la bahía, empezamos primero a ver el impacto medioambiental, no solo paisajístico, empezamos a ponerle pegas, ¿no? En vez de pues, uno a estudiarlo y ver si eso es viable económica y técnicamente, ¿no? Pero bueno, les hemos preguntado... Vamos a centrarnos en lo importante que estamos. Bueno, a ver si llega, ¿eh? Yo es que lo veo lejano. Vamos a seguir hablando un poquito de movilidad y de otros asuntos, pero antes vamos a escucharle a ustedes, a los malagueños, porque hemos salido a preguntarles por la movilidad, a ver qué opinan. Lo vemos fatal. Lo que pasa es que hay mucha gente en Málaga que viene aquí. Y yo no te puedo decir ya en el verano lo que va a pasar, porque yo me voy... El verano me lo he hecho fuera de aquí. Igual que todos los años, regular. Que esto no tiene fácil solución. Pues claro, sería hacer más infraestructuras, ¿no? Más carreteras. Claro, eso sería lo suyo. Hacer más carreteras, pero claro, tampoco hay espacio para tanto. Para Málaga necesita una reestructuración. Creo yo, ¿no? En mi forma de pensar, yo creo que sí. Porque lo único que nos salva un poco es la autovía esta que atraviesa Málaga, que también es un caos. Y que es verdad que hay muchos atascos y sobre todo tema costa y lo que es del Rincón para acá, sí hay mucho tráfico. Yo lo veo con bastante atasco, desde luego. Últimamente hay muchos accidentes, casi diarios. Entonces necesitamos más, ensanchar un poquito más la autovía. ¿Esa sería la solución para usted? Creo, es que no hay otra. ¿Y el transporte público? Bueno, está muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que no se utiliza. Teníamos que utilizarlo un poquito más. Bueno, por la provincia y sobre todo la zona de costa, eso es así. ¿Qué solución le damos? Joder, siempre vamos detrás. Cuando se hacen las carreteras es cuando ya se ha saturado todo. Eso es lo que hay. Adelantarse, ¿no? Bueno, está el dinero ahí, ¿no? El tema de movilidad, pues bueno, hay demasiados vehículos. Carreteras no están adecuadas para tanta intensidad de tráfico.
y el transporte público, nada más. Transporte público poco, ¿no? En cuestión de movilidad por la provincia. Hombre, ojalá existieran más frecuencias, ojalá, pero vamos, que para eso están los políticos, para que inviertan donde hay que invertir. Bueno, yo creo que en este asunto, como en casi todos, es la tormenta perfecta, ¿no? Se suma todo. Yo quería preguntarle a Francisco Salado, que además de presidente de la Diputación Provincial es alcalde de Rincón de la Victoria, porque el alcalde de la ciudad de Málaga insiste mucho en una idea que él tiene, que son aparcamientos disuasorios, que de alguna manera sirvan para que los que vienen de la zona este puedan dejar, sobre todo Rincón de la Victoria y más lejos, puedan dejar los coches allí y coger el transporte público. ¿Esto se está avanzando en este sentido? ¿Hay algún proyecto? El alcalde ha hecho ya una reserva para quedarse a través de un convenio con el propietario de compra directamente o mediante expropiación, una gran parcela que hay junto al arroyo Totalán. Esa gran parcela sería el aparcamiento disuasorio para que la gente que venga de la costa oriental, de Vélez Málaga, se pueda dejar allí su vehículo y coger el transporte público de la MT. Sí, el consorcio no trabaja y mejora su frecuencia, que es lo que le estamos reivindicando tanto el alcalde de Málaga como yo como alcalde del Rincón de la Victoria, que hay que mejorar la frecuencia del transporte entre Rincón y Málaga. Y sobre todo la solución, una vez que esté esa infraestructura, nosotros mejoraríamos el transporte en el Rincón de la Victoria. Estamos ya elaborando un pliego de condiciones donde el servicio municipal del Rincón de la Victoria, que actualmente transferimos a la concesionaria 800.000 euros, algo ridículo, vamos a pasar a 3 millones de euros. Es decir, el transporte en el Rincón va a mejorar con las urbanizaciones, las conexiones, con lo que es la avenida principal, pero ahora está el salto a Málaga capital, porque la gran mayoría de los rinconeros son malagueños que han venido a vivir allí y que tienen su trabajo, su familia, su día a día muchas veces en la ciudad de Málaga, incluso el colegio. Entonces, esa frecuencia hay que mejorarla. También estamos analizando con la MT, con el consorcio, la posibilidad de hacer autobuses de alta capacidad con un carril exclusivo donde no tengan otro tráfico que le interrumpa y la frecuencia sea mayor y más rápida. Autobuses de alta capacidad que hay en muchísimas ciudades del mundo, evidentemente, y que esa es una de las soluciones también a corto plazo por parte de la Junta de Andalucía, que se tiene que poner las pilas también y tiene que poner recursos económicos. Además, esa solución sería a muy corto plazo, porque eso es sacar la concesión administrativa, el concesionario es el que compraría los vehículos, haría las plataformas, la señalización, habría un carril de ida y otra de vuelta, y esa alta capacidad quitaría, evidentemente, vehículos también de la zona del Palo, del Rincón de la Victoria. Así que esas son las ideas que tenemos sobre la mesa, pero las administraciones competentes tienen que darle agilidad, evidentemente. Claro, pero bueno, esto que depende de los ayuntamientos, prácticamente Claro, los ayuntamientos hacen las reservas que tengan que hacer. ¿Dónde está exactamente el espacio? Donde está la circunvalación, que cuando estás llegando a la Cala... ¿El campo de fútbol? No entras a la Cala, sino vas como si fuera al centro comercial del Rincón de la Victoria, y a la derecha ahí hay una parcela enorme. Que es término municipal de Málaga ya. Es término municipal de Málaga. Por eso es Málaga quien está haciendo las gestiones para la obtención de los terrenos. ¿Vale? Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es, evidentemente, cuando mejore nuestro transporte, una vez que está esa infraestructura, llevar a los usuarios del Rincón de la Victoria a esa zona. Que aparquen allí. Solo tendrían que cruzar prácticamente para coger ya cruzar la frontera del término municipal de la MT, de la Victoria. o estos grandes vehículos de alta capacidad del consorcio para ir a Málaga. ¿No? Y los que vienen de la costa oriental, pues dejarían su vehículo, bicicleta, motocicleta, que lo viniese allí. ¿Para cuándo podría ser, presidente? Hombre, eso si se tomara uno en serio todos los trámites, la inversión que es necesario y con los estudios correspondientes, en 2 años podría estar listo. En 2 años se podría hacer uno de trámites administrativos y concesiones y el otro de las inversiones. Pero hay que, con muchísima prisa y sin pausa, hay que hacer esos trámites administrativos. Todo me parece mucho tiempo. Sí, 2 años, muchísimo. Pero bueno, son 2 veranos más de atascos de vuelta de Rincón de la Victoria los domingos. Eso es imposible de quitar. Es que además el tráfico ya está imposible, a primera hora y a última hora. Pero si se ha conseguido quitar o aminorar el atasco de la salida 222 de la A7 de Benalmádena, que se ha hecho ahí una obra muy importante, yo estoy seguro que se puede mejorar. Tercer carril de la A7. Otra de las medidas que hemos trasladado al Ministerio por escrito. La mejora de los accesos al Rincón de la Victoria, que como veis los carriles de aceleración y desaceleración son muy pequeños, muy cortos, sobre todo en la zona de Cotomar y en la zona de Añoreta. Son muy cortos, muy peligrosos. Entonces, la actuación en esa zona haría que fuera más permeable, más seguro y más fluido las entradas y las salidas. Y eso también evita accidentes, porque lo más importante es la seguridad de los usuarios y sobre todo colas.
Proyectos de ciudad. A ver, que estamos con el Auditorio de la Música, pendientes del Ministerio, que parece que no va a tener mucho éxito el alcalde de la ciudad. De momento no parece que tenga mucho éxito. La Diputación sí que se suma a ese proyecto. En el caso de que el Ministerio no entre, la Diputación seguirá, ¿no?, apoyando este proyecto. Yo le he dicho al alcalde que ese compromiso que había de 10 millones de euros estará ahí, la Diputación, que yo creo que es una infraestructura que no solo va a beneficiar a la ciudad de Málaga, sino a toda la provincia por la calidad de las actividades que se programan en ese auditorio. Pero yo soy muy pesimista. Es que todo lo que depende del Gobierno de España para la provincia y la ciudad de Málaga está paralizado. No hay nada comprometido y no hay justificación alguna. Es decir, que San Agustín, la Biblioteca San Agustín, el compromiso que tenemos ahí. Oiga, es que solo se puede tener un compromiso con la ciudad de Málaga, no se puede tener 2 o 3 como se está teniendo con el País Vasco, con Cataluña, con Vigo y con otras ciudades de España, que se tienen 2 o 3 proyectos a la vez comprometidos. Aquí no solo se puede comprometer un solo proyecto y además el retraso que lleva también encima. Así que yo no entiendo esa justificación, es un ataque brutal a la autonomía, a la municipal, a las potencialidades que tiene Málaga, cuando Málaga le está aportando vía fiscal, vía impuestos, al Gobierno de España miles y miles de euros al año, ¿no? A través de esos impuestos. Ese retorno económico tendría que llegar aquí a la ciudad de Málaga. Y al margen de eso, ¿no?, que se supone que el Ministerio de Cultura también tiene que atender el acceso democrático a la cultura, ¿no? Totalmente. Es decir, antes mencionabas en materia... en otra materia, ¿no?, la aportación extra que se está encontrando en una región como Cataluña. En el caso de, digamos, de mi sector, que es cultura, desde que el Ministerio de Cultura lo gestiona Urtasun, ¿no?, junto con otros compañeros también que vienen de Cataluña, no solamente se ha comprado, más allá de los privilegios que ya tienen territorialmente, ¿no?, no solamente se ha comprado un inmueble para que Barcelona lo recupere con el dinero de todos y todas, ¿no?, de 3,2 millones de euros, se va a celebrar Mondia Cult, porque todo esto es algo que no se cuenta, pero que a nivel presupuestario lo que hace es dejar el presupuesto prácticamente a cero para ya no solamente Málaga, es decir, es que, como yo digo, o sea, Málaga, España es un territorio muy plural, muy diverso, y nosotros vivimos en un sitio que está privilegiado, ¿no?, Málaga, pero imagínate que esto se lo cuentas a alguien de Almería. Pero no solo en cultura, mira, hay un compromiso de desaladora. Sí, pero en cultura se habla menos. En cultura se habla menos. Tampoco. En movilidad y se da dinero. Tampoco. En la estabilización de nuestras playas tampoco. Todos los compromisos que hay por el Gobierno de España, ninguno avanza. Es que están todos paralizados. Y yo siempre lo digo públicamente y se lo digo también a los compañeros socialistas de Málaga. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no reivindican? Los ciudadanos de Málaga se lo van a hacer pagar. Bueno, hay que cumplir una agenda. No, pero es que hay una teoría. Hay una teoría. Yo creo que la teoría del Gobierno de España es que cuanto peor le vaya a Málaga, peor le va a ir al alcalde de Málaga para intentar recuperar la ciudad de Málaga. Cuanto peor le vaya a Andalucía, pues peor le va a ir a Juanma Moreno para recuperar Andalucía. Y por eso nos tienen paralizados todos los proyectos y a todos nos dicen que no. Pero eso no es así, porque los ciudadanos saben quién es quién, qué competencias tiene que uno, qué obligaciones y quién las cumple y quién no las cumple. Cuando llegue el momento le van a castigar. Sería completamente... había que hacer lo contrario. Bueno, que el señor Pedro Sánchez viniese aquí a Málaga a inaugurar el auditorio, a inaugurar la desaladora de la Sarquía, a inaugurar el tercer carril de la... Pues sería fantástico para él y los malagueños creerían en él y muchos apostarían por sus políticas, ¿no? Pero es todo lo contrario. Bueno, y además se mostraría una convivencia democrática muy saludable, ¿no?, para un país que está muy polarizado, además, ¿no?, que también al margen de eso... Además, hace poco, recordáis, y lo recuerdo, hicimos una encuesta a través de la Fundación Madeca, que depende de la Diputación Provincial, el Observatorio de la Provincia, y preguntamos a todos los ayuntamientos de la provincia de Málaga, a excepción de Málaga Ciudad, bueno, pues la valoración de las distintas administraciones públicas. La que peor salía parada era el Gobierno de España, quien decía, ¿quién le arregla sus problemas en su municipio? El primer más valorado, el alcalde. Segundo, la Junta, y según el municipio si era de mayor o menor población, la Diputación o la Junta de Andalucía, quien le soluciona los problemas. Y quien no le solucionaba sus problemas, ni esperaba que se los solucionaría, era el Gobierno de España. Es decir, la peor valoración era para ellos. Y si siguen así, pues evidentemente en la siguiente lo castigarán, evidentemente.
En fin, bueno, proyecto de ciudad que también quería hilar con esa visita que han hecho a Bruselas para pedir fondos también y para pedir inversión para la ciudad y la provincia. Nosotros hemos ido allí ya desesperados, porque vemos que tocamos en el Gobierno de España a sus puertas, a sus delegados, a los ministerios, y no nos hacen caso. Entonces, la única opción que nos queda ya es ir y trasladarle la realidad de lo que está pasando en Málaga a la Unión Europea, a los distintos comisarios responsables de las distintas estrategias. Hemos estado con el equipo del comisario responsable de agua, de infraestructura, de turismo, de pesca, y trasladarle lo que está pasando aquí por si no llega esa información a los que tienen que tomar las decisiones de cómo se reparten los fondos europeos, ¿no? Los fondos de cohesión. Nos dieron una buena noticia, los fondos de cohesión se van a autorizar a que no solo sea para la digitalización, ahorro de lo que es la infraestructura de agua, sino para construir nueva infraestructura de agua, es decir, que se va a poder destinar, que se va a seguir potenciando para la vivienda evidentemente, también es importantísimo ante el problema que tenemos no solo en Málaga, es en toda España, en todo el mundo, la falta de vivienda, ¿no? Y también pues las distintas estrategias que se va a fijar en el próximo marco europeo. Así que por lo menos que tengan la información de la ciudad de Málaga y consigamos esos apoyos dentro de lo que es la negociación de esos fondos europeos. Por lo menos que conozcan, ¿no? Que es importante las necesidades que tiene la provincia. ¿Va a ir Francisco Salado el domingo a la manifestación en Madrid? Quiero ir. A ver si ajusto mi agenda porque tengo dos cosas en el rincón y otra por parte de la Diputación Provincial. Bueno, estaremos pendientes. No sé si queréis preguntarle algo más al presidente de la Diputación. Nada que nos lleve mucho tiempo, o sea que... Bueno, yo quería preguntarle por la Rosaleda también, claro, que también es otra infraestructura. Claro. Oye, esa también está, y también participa la sí. Propietaria en un tercio. Somos propietarios en un tercio. 90,5 millones en 5 años. Algo más de 90 millones de euros. Es una infraestructura que necesita la ciudad de Málaga, el Málaga, para que tenga más capacidad, de más abonados, más ingresos, un estadio más moderno para que podamos hacer competiciones europeas de primer nivel, y estamos ultimando ya las últimas flecos del convenio a 3 bandas. Siempre lo he dicho, es muy complicado porque 3 interventores, 3 secretarios, 3 de contratación, y yo creo que en breve estaremos a dar la noticia ya de firmar el convenio. Las aportaciones presupuestarias están garantizadas, tanto el Ayuntamiento como la Junta como la Diputación ya lo tienen su programación de inversión plurianual, y lo único que falta son los flecos para empezar la contratación de las distintas obras. ¿Y cuándo podría empezar la obra? Así yo quiero... En 2026 tiene que empezar, porque si no... Es que no llegamos. Así que estamos también viendo el sistema de contratación que sea más ágil, más rápido, como una medida de urgencia, ¿no? La Junta podría incluirlo en la unidad aceleradora, eso iría... Exactamente, como un proyecto estratégico de carácter andaluz, y eso acortaría los plazos. Ahí estamos analizando todo ese cronograma. Y quedaría el cuarto estratega de por medio, que sería que el Estado mejorara los accesos a la Rosaleda por la autovía. Eso ya sería la repera. El Estado ni ha estado en el auditorio, ni ha estado en el tejado de la catedral, ni está en la Rosaleda, porque no sé por qué, cuando se financian muchas veces estadios en otras ciudades. No está en nada. Bueno, no me dice fecha para la Rosaleda. No, fecha no te puedo dar. Imposible. ¿Antes de que termine el año? Cuando hagamos la rueda de prensa de estas administraciones con el convenio, os explicaremos todo el cronograma, porque no quiero dar una información que luego pueda llevar a equívoco. Bueno, presidente de la Diputación, muchísimas gracias por Nada. habernos acompañado esta mañana. Un placer. Nosotros seguimos contándole otras historias, estamos pendientes, ya lo saben, de ese suceso, ese accidente que ha tenido lugar a las 5:30 de la madrugada. Han muerto 4 personas, entre ellas un policía nacional. Les vamos a seguir dando toda la información en un ratito. Vamos a hablar con nuestro compañero Manu García, que está pendiente de la última hora y de todo lo que están contando sobre este suceso. Pero antes les vamos a contar que Marea Blanca y los sindicatos han iniciado un calendario de movilizaciones en todas las provincias andaluzas para protestar contra la reducción de contratos y el cierre de determinados centros de salud en horario de tarde este verano. Las protestas comenzaron ayer en Granada y continúan hoy en Almería, Cádiz, Jaén y Sevilla. Juan Carlos Navas es el responsable de Sanidad en el Sindicato Comisiones Obreras de Málaga. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Tienen ya fecha para la protesta que van a realizar aquí en Málaga? Sí, vamos a convocar una concentración el día 13, el viernes 13, la semana que viene, frente a las puertas del Hospital Regional, ¿no? Tanto los 4 sindicatos, Comisión Obrera, UGT, CESIF y SASE,
junto con Marea Blanca y otras organizaciones sociales. Juan Carlos, el 13 además coincidirá, no sé si es así, con las movilizaciones que estaban previstas también por parte de los médicos, por esas negociaciones que no han llegado de momento a ningún punto de encuentro con el Ministerio por el estatuto marco de la profesión en este caso. Así es, los sindicatos médicos han convocado huelga, creo, el día 13 también, a nivel nacional, y bueno, lo hemos hecho coincidir ese día para que, bueno, pues todos nos movilicemos por los mismos argumentos y los mismos principios, ¿no? La defensa de la sanidad pública y los recortes que venimos sufriendo, ¿no? Juan Carlos, porque ¿cuántas contrataciones ha anunciado la Junta de Andalucía para Málaga en este caso y cuántas creen el sindicato que serían necesarias? Verán, para Málaga en concreto hay 7.000 contratos, que es lo que anunció la Consejería, ¿vale? Que, bueno, anunciaron a bombo y platillo 35.000 contratos para el plan vacacional, pero eso es insuficiente. Es insuficiente porque además hemos visto, porque si nos comparamos con el año anterior, que ya fue malo, en el 2024, es decir, ya el plan vacacional del año pasado generó cierre de consultas, cierre de camas y cierre de quirófanos, ¿no? Pues aquí ha habido una vuelta de rosca más, es decir, aquí hemos visto como, por ejemplo, en esta ocasión se van a contratar 56 médicos menos, ¿no?, este verano. Pero también se reduce la plantilla de los técnicos superiores. Es decir, bueno, el personal se tiene que ir de vacaciones. Y si el personal se marcha de vacaciones y ya venimos de unos recortes de personal, ¿no? Porque, por ejemplo, fijaros, voy a dar un dato. Hemos perdido un 40% de enfermeras con respecto a 2019, el año prepandemia. ¿Sí? Ahora mismo tenemos 40% menos de enfermeras que en el año 2019, ¿no? O sea, que ya venimos de una reducción de personal, de estructura, con más población, además con una época estival donde vienen los turistas, donde viene más población y bueno, donde vemos como una vez más pues nuestra Consejería de Salud nos aplica unos recortes tremendos, ¿no? Eso va a tener unos resultados y es cierre de servicios, lo tenemos clarísimo, cierre de centro de salud por la tarde, cierre de planta, cierre de camas y cierre de quirófanos, que no hay otra manera, eso es evidente, ¿no? Y además no hay un plan de contingencia para el verano, que siempre lo hubo, ¿eh? Si nosotros estamos en una zona costera, aquí hay que reforzar los servicios de urgencia en la Costa del Sol, en los puntos de urgencia de la Costa del Sol, pues aquí no hay ningún plan de contingencia para el verano, salvo el del Estrecho, es decir, el del paso del Estrecho, ¿no? Pero salvo eso no hay ningún plan de contingencia previsto por parte de la Consejería para atender a la cantidad de población que recepcionamos en las zonas costeras, ¿no? Juan Carlos, ha dicho que había un 40% menos de enfermeras, he entendido, desde 2019 con respecto al año 2019, pero eso es en la provincia en general, en la atención primaria, en los hospitales. En concreto, en el hospital regional, el principal de nuestra provincia, pues tiene un 40% menos de enfermeras, que es casi la mitad que teníamos en 2019. Es una barbaridad, una barbaridad. ¿Cómo influye todo esto en la atención que se le da al paciente? Sin duda en la demora, es decir, lo estamos viendo estos días, ¿no? Es decir, insisto, anunciamos con mi platillo que están preveyendo el plan de verano por lo que pueda venir y resulta que estamos viendo como la urgencia del clínico, que salió el otro día en los medios, pues está colapsada. Pues vemos como el personal de enfermería en la UCI pediátrica del materno, pues resulta que ya no, ha dicho que ya no dobla más turnos, que no hacen más turnos dobles, ¿no? Es decir, ya en el mes de junio, que no nos hemos metido en verano, ya hay problemas estructurales importantes de asistencia en los hospitales, ¿no? O tenemos una movilización en la urgencia de Las Lagunas, ¿no? Del Centro de Salud de Las Lagunas de Mijas Costa, ¿no? Es decir, es que ya hay saturación en los centros y estamos en junio. Ni siquiera no hemos empezado en los meses más fuertes de verano, ¿no? Claro, los meses de verano en los que los sanitarios, evidentemente, como cualquier trabajador, cogen vacaciones y claro, si no se contrata a las personas necesarias para cubrir las vacaciones, pues el resto que se quedan, pues claro, sube el nivel de trabajo, ¿no? Bueno, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, que además yo creo que tú y yo aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, es que nos hemos acostumbrado al malestar en cualquier ámbito, ¿no? de nuestro día a día o de la sociedad. En el caso de la sanidad pública,
se junta además como una especie de tormenta perfecta para esta pérdida de bienestar, de lo que aquello que tiene que garantizar quien gobierna. Y en esto, lamentablemente, como están todos tan preocupados por atender más lo orgánico que por atender el bienestar de los ciudadanos, pues pierde la sociedad. La Junta de Andalucía insiste siempre en que se invierte más en sanidad y además sí, lo hace con cifras. Quiero decir que siendo las cifras honesta, aquí... efectivamente, o sea, si te pones a mirar la inversión en materia sanitaria en los últimos años, se está invirtiendo más que nunca, pero el sentido común nos dice que entonces se está gestionando mal, porque, claro, por un lado se junta, en el caso de si bajamos el balón y atendemos Málaga, ¿no? Es decir, un incremento de la población, que estábamos antes hablando el compañero y yo. O sea, de repente, tanto el paisaje humano de la ciudad de Málaga como la de la provincia ha cambiado radicalmente. Es decir, estamos tensionados por todos lados. Es decir, hay muchísima población, se están gestionando más los recursos en materia sanitaria y, por lo tanto, pues están los centros de atención primaria como están y después los hospitales que están como están. Y el personal sanitario está totalmente exhausto, agotado y enloquecido. Por lo tanto, ya no se trata tanto de una cosa de falta de recursos públicos que están, sino que yo creo que se están gestionando muy mal. Por lo tanto, bueno, pues los responsables a la hora de gestionar eso, que atiendan, yo me pregunto siempre si, bueno, supongo que sí. Claro, una no tampoco puede ni debe saber de todo, ¿no? Pero bueno, tendrá que haber algún tipo de informe, de análisis, si nos ponemos cursi, un DAFO, ¿no? Debilidad y fortaleza, decir amenaza, no sé, algún tipo de documentación, de estrategia que nos permita saber cuáles son los puntos que hay que atender para, bueno, pues para que la circulación, ¿no? Ya que veníamos de hablar de circulación, de sostenibilidad, de otro tipo de movilidad, ¿no? Para ayudar a que la vida de las personas no estén tan ligadas al malestar y a la tensión, ¿no? Que si tú tienes que te tengan que recetar una baja, te hablo de atención primaria, ya no es que te pase algo grave. No, a mí me sigue llamando la atención lo que acaba de decir Cristina, el hecho de que desde pandemia hemos ido viendo cómo esas gráficas de barra iban aumentando en número de personal sanitario, en número de euros invertidos. Y aún así, según los datos del sindicato de comisiones, sigue faltando gente. A ver, es una cuestión que también tiene que ver con nuestro propio desarrollo dentro del estado del bienestar. Claro. Siempre que tenemos más, queremos más. Bueno, y aparte que yo creo que la esperanza de vida ha aumentado, cada vez tenemos más años y eso también influye en la atención sanitaria que necesitamos, ¿no? Claro, el aumento de la población y todo esto ha sido pues un poco son todos los Fíjate, yo creo que la clave, bueno, y que es el problema actual que tenemos en cualquier ámbito de lo humano, es que estamos atendiendo las necesidades del siglo presente con códigos del siglo XX. Pues a lo mejor ahí puede estar. Y para mí eso es el problema, pero en cualquier ámbito. Estamos leyendo el siglo actual y las características del siglo actual, que como bien ha dicho el compañero, desde 2020 estamos además ante un nuevo mundo con un nuevo orden, pero lo queremos atender y solucionar con códigos del siglo XX. Y es una imposible. última cuestión a partir de eso, que creo que eso lo has comentado a Juan Carlos, la necesidad de darle un valor a la profesión sanitaria. Sí. Es inhumano, y ya lo dije aquí cuando estaba la compañera, creo que era de Sacho, del sindicato médico, es inhumano que haya profesionales en los que ponemos nuestras vidas en sus manos con turnos de 24 o 36 horas. Eso no cabe en ninguna cabeza de ninguna persona. Es imposible que después de 23 horas me puedas atender en plena capacidad de tus funciones. Totalmente. Tremendo. Yo quería preguntar también por los centros de salud. ¿Van a cerrar por la tarde este verano? Bueno, estamos esperando a que el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce nos cite para informarnos sobre el plan vacacional, pero a la vista de los datos que ha sacado Macro la Consejería, pues de los 26 centros de salud de Málaga, no va a ser muy distinto al año pasado. Es decir, cerrarán 22 y dejarán 4 o 6 centros de salud, aquellos que tienen punto de urgencia, abiertos en horario de tarde, los demás cerrarán. Si no encontramos alguna tropelía y cierran alguno más.
Claro. Juan Carlos, yo quería preguntarle también por la situación de todo el personal sanitario. Es decir, con esta falta de personal, al final esto afecta, yo lo decía, al volumen de trabajo que manejan a diario, y esto también al final tiene sus repercusiones en la salud de estos profesionales también. Yo no sé si desde el sindicato han notado que haya más bajas dentro de lo que es el sector sanitario, y sobre todo bajas relacionadas muchas veces con problemas de salud mental también. Mira, estamos haciendo evaluaciones de riesgos psicosociales, los técnicos de prevención en los hospitales, y esas evaluaciones están saliendo con muchísimo riesgo psicosocial para los profesionales. ¿Por qué? Por la presión asistencial que tienen. También por el aumento del número de agresiones, que, claro, hay usuarios que lo pagan con los profesionales, ¿no? Que al final son los que no tienen la culpa de que haya esa demora en atenderte en urgencia o en atención primaria, ¿no? Y entonces los profesionales, aparte de estar exhaustos físicamente, porque muchos de ellos doblan turno, porque como no hay para contratos, pues al final tus cargos intermedios te piden que dobles turno, pero ya no solamente el físico, ¿no? El desgaste físico, sino ya psicosociales, que hemos visto cómo aumentan los riesgos psicosociales por esa presión asistencial que tenemos en los centros y por esa carga de trabajo que hay. Pues, que se arregla con personal, ¿eh? No, claro. No hay otra receta. Aquí la receta es ¿Más reforzar contrataciones? los servicios y adaptar la plantilla a las necesidades asistenciales que tienen nuestros centros. Pues Juan Carlos Navas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Pendientes estaremos de esa movilización el día 13, en la que coinciden esa movilización por la falta de contrataciones de cara al verano, y también con los médicos que saben que no han llegado a un acuerdo con el Ministerio, lo decía yo, en la negociación del Estatuto Marco, y vamos a ver, ¿no?, cómo acaba, porque de momento no hay acuerdo, y hay una huelga convocada de los médicos el día 13 de junio. Básicamente por esa falta de querer entrar en el espacio europeo donde las guardias de 24 horas... Yo en este caso no lo entiendo, porque a diferencia de en otras ocasiones, la ministra es médico. ¿Sí? Y la ministra sabe lo que es estar en el hospital, sabe. Entonces no entiendo cómo no hay un... La verdad, sabe que el presupuesto me es el que es. Bueno, claro, ahí estamos. Que nos vamos a ir a Sorlin. No sé si habéis visto Imagine. He estado. Ah, ¿y qué tú has estado? Bueno, yo he estado, es maravilloso. Muy divertido. Bueno, a mí me encantó, me parece una actualización del circo, de todo lo que es, ¿verdad?, del espectáculo, la magia, con la música, la narración, todo. Y el espacio es espectacular, a mí me gustó muchísimo. Cristina, tienes que ir. Tengo que llevar a la niña, tenemos que ir las dos. Te vamos a invitar. Sí, sí. Te vamos a invitar y Te nos tomo vamos la palabra, nos vamos a ir a Imagine con Rocío Carrascal, que está en Sorlin ya, porque ella es la que nos va a contar hoy todos los detalles de esta escuela, que más allá del espectáculo, Imagine, que el que representan ahora mismo allí, es una escuela en la que se enseña de artes escénicas. Todos los detalles nos los va a contar Rocío. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Paula. Pues como tú dices, la que tiene hoy la suerte de estar aquí en Sorlin soy yo. A la que le han abierto hoy las puertas de Sorlin es a mí, y voy a intentar contároslo porque Sorlin es un espacio muy especial. Es muy difícil contarlo, Sorlin hay que vivirlo, hay que estar aquí, hay que disfrutar no solamente de este espectáculo, sino de todo el entorno, porque uno nunca se espera cuando la puerta se abre lo que va a encontrar en este increíble espacio. Cuando me doy la vuelta, mirad lo que tengo a mis espaldas. Domingo Merlín, qué maravilla has creado. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, sobre todo, por abrirnos las puertas de este maravilloso espacio del que tenemos la suerte de disfrutar aquí en Málaga, porque podemos decir que es un sitio único en el mundo, yo creo, y no nos equivocamos. Bueno, tiene su singularidad, por supuesto, y ser ese carácter de único. Y bueno, la verdad, contento de hacerlo aquí en nuestra ciudad, de hacerlo aquí en Málaga, y lo que queremos ahora es que toda la ciudad lo tome también como suyo y pueda disfrutar de ello también. Porque ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo surge la idea de aunar en un espacio formación, espectáculo, emociones, abrirlo al público? ¿Cómo es? Pues surge de una visión muy parecida, que era la de Antonio Banderas y la mía, de dos extranjeros, digamos, que salimos al mundo, ¿no?, fuera de nuestras fronteras de Málaga, de nuestra ciudad, y en esos viajes, pues toda la experiencia. Evidentemente todo el mundo conoce y sabe la trayectoria de Antonio, la mía de mis últimos años en todo el plan de apertura que estuve haciendo en Oriente Medio y demás, y pues bueno, cuando coincidimos aquí en el COVID, que coincidimos una época por obligación,
pues eran dos discursos muy parecidos, dos visiones muy similares de cómo ver la ciudad, cómo queríamos aportar valor, y de esa idea y de esa visión nace Sorlin. Vamos por partes, porque es verdad que desde Málaga, bueno, pues se está apostando mucho por todas las artes escénicas, por la música, por la cultura en general, pero vosotros detectasteis que faltaban mucha formación al respecto, profesionales que queríais que fuesen de aquí de Málaga y que estuviesen formados también en Málaga. Eso es una parte de Sorlin. Sí, correcto, porque bueno, tanto Antonio cuando empezó a producir aquí en España vio que había una carencia tremenda en el mundo técnico, en el mundo de los oficios, de las artes escénicas. Yo también, mi gran hándicap era encontrar técnicos para cuando trabajaba fuera de España, técnicos que además estuviesen cualificados en el territorio internacional, y entonces ante esa carencia nos vimos con la obligación y el derecho, o sea, de poder decir, oye, tenemos un compromiso moral con la profesión, con los oficios de nuestra industria y de las artes escénicas, y es una de las patas más importantes de Sorlin, que es la formación. Formación además en regiduría, formación en iluminación, en maquillaje, en diseño de vestuario, y todas esas especialidades se vuelcan también en este espectáculo. Correcto. De hecho, en nuestro curso de regiduría, parte del equipo de regiduría de Imagine viene y proviene de lo que es el curso de regiduría que se hizo aquí en este curso pasado en Sorlin. O sea, que esas personas también un compromiso de, bueno, por darle una salida profesional y bueno, pues ahí están viendo la prueba de ello, ¿no? Vamos a continuar este recorrido por el espacio, sobre todo pues para que todos los que están en sus casas nos puedan ver y puedan ver también pues cómo es Sorlin por dentro. Tenemos la oportunidad, porque además está encendido, de ver ese auditorio. Además, ¿cuántas plazas tiene, Domingo? Pues aquí tenemos un espacio de exhibición dentro de lo que es Sorlin. En la parte de exhibición tenemos un auditorio con, ahora mismo ahí en concreto con este formato para Imagine hay 869, casi 900 butacas, y podríamos llegar a unas 1000. Ahora mismo con el formato que tiene Imagine, repito, serían 869. Vemos que en el escenario ahora mismo cualquiera que nos esté viendo dice, bueno, pues escenografía hay poca, pero no, porque esto lleva truco. Claro, escenografía, bueno, quien ha visto Imagine sabe que Imagine se desarrolla en un hotel y en todas las plantas del hotel, y todos son viajes que se hacen a través de un ascensor, que es la escenografía que vemos ahí, pero aquí lo que hemos trabajado mucho con las nuevas tecnologías, usándolas como una herramienta muy importante, en el que pues bueno, toda nuestra escenografía, o el 70% de nuestra escenografía, es digital. Todo lo que ven a nuestro alrededor, estas partes que ven ustedes en negro, en realidad son pantallas. Y sobre estas pantallas es donde se proyecta pues todo ese maravilloso Hotel Imagine, y que nos permite además pues poder viajar, como dice Domingo, por las plantas, arriba y abajo, donde ocurre todo. Y ocurre todo con unos profesionales del espectáculo que en gran parte también son malagueños. Pues sí, era uno de los objetivos principales, tanto de Antonio como mío, de poner en valor nuestro talento local, y lo que hemos hecho un mix muy potente, porque tenemos grandes estrellas en cada uno en su disciplina circense del mundo a nivel mundial, pero los hemos querido también poner en valor a nuestro talento malagueño, como es Mano Supertramp, Alex Ponce o Manolo Carambolas, que son gente que lleva viviendo del circo y luchando por las artes escénicas muchos años, ¿no? Desde aquí, desde Málaga. Que supongo que para ellos también será un lujo el poder por fin estar asentados en su tierra y con un público pues malagueño. Bueno, la verdad que es una de las cosas que nos sentimos mucho más orgullosos, ¿no? de eso, de poder también generar trabajo de calidad en las artes escénicas en nuestra ciudad, que se puedan desarrollar, que puedan encontrar un escaparate aquí para ellos mismos y promocionarlo desde aquí en un espectáculo de esta magnitud. Para nosotros es un gran orgullo, o sea que muy contentos. Y otra de las ventajas que tiene el espectáculo de Imagine es que terminamos, pero continuamos andando gracias, bueno, pues a esta cantidad de metros cuadrados. Son 8.000, creo. Sí, son entre lo que es el edificio de la escuela, residencia y todo lo que eran las antiguas naves, son 8.000 metros cuadrados aproximadamente. Unas naves que, como pueden ver ustedes, bueno, pues han sido remodeladas totalmente, puestas en valor. Y aquí, cuando termina el espectáculo, hay espacio también, bueno, pues para la diversión de otro modo. Hay música y, bueno, pues incluso hay comida, bebida y un espacio para continuar ese espectáculo aquí, ¿no? Claro, es un espacio de entretenimiento en el que se siga viendo música en vivo y siga viendo actuaciones. De hecho, estáis viendo un poco lo que son escenografías digitales también, con escenografías reales, como por ejemplo en La Cabeza, que está ahora enfocando la cámara. Todo esto es una cabeza de una escenografía que hicimos en uno de unas producciones nuestras, en el que le hemos colocado una instalación de luz con fibras ópticas que están mapeadas y demás. O sea, se puede ver vanguardia, tecnología y creación.
Y bueno, aparte de esto, ya que estamos en este espacio gastronómico, yo no me puedo quedar sin preguntarle a Domingo por esa noticia que conocíamos hace unos días, porque Sorling va a acoger esa gala de estrellas Michelin. ¿Cómo ha sido eso? Pues sí, la verdad que ha sido así un poco de sorpresa, porque es cierto que nos llamaron hace unos días en el que querían ver el espacio. Es cierto que también hay patrocinadores que coinciden, que son patrocinadores que están trabajando con nosotros en el proyecto, que también son patrocinadores de la gala, y vinieron a conocer el espacio, vinieron a conocer qué posibilidades teníamos o qué capacidad de producción teníamos. Es cierto que cuando se te plantea un proyecto así, pues tú también haces todo lo posible para que todo ocurra, porque creemos que es muy importante para la ciudad de Málaga que acoja eventos de este tipo, y pues fue eso en el caso y bueno, pues tenemos la suerte de que seremos la sede o el escenario donde se celebre esa gala. Entiendo que además, viniendo de la mano del equipo Sorling y del equipo Merlin, será una gala con muchas sorpresas. Bueno, seguro que sí, que pondremos toda la carne en el asador para que así sea y se queden aquí en Cantor de Málaga, que al final sea algo irrepetible, ¿no? Y si se quiere volver a vivir esa experiencia, vuelva a ser aquí en Málaga, que es lo que se pretende. Pues muchísimas gracias, Domingo Merlín, por habernos abierto las puertas de Sorling, por a nuestros espectadores, sobre todo, haberles enseñado un poco más cómo funciona, y evidentemente les invitamos a que vengan al espectáculo, ¿no? Por supuesto, gracias a vosotros, y invitarles a que vengan a conocer Sorling y que lo conozcan también a través de Imagine, que es un buen espectáculo y una buena excusa para poder conocer el espacio. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben, aquí les esperamos, no se lo pierdan, porque ya les digo que esto merece la pena. ¿Tú estás libre? Muchísimas gracias. A nuestra compañera Rocío Carrasca lo van a entender todo. Es que tengo aquí a José Luis Cacho, que es conocido como Padre Cacho, que me está haciendo risa, que me está diciendo, pero no la puedo mirar, claro que nos podemos mirar. Padre, ¿cómo no nos vamos a poder mirar? Bienvenido, buenas tardes. Gracias. En un minuto vamos a hablar con él, pero antes vamos a despedir a Cristina Consuegra, que además hoy es su cumpleaños, Cristina. Muchísimas felicidades. Taitantos, como digo yo, taitantos. Muchas gracias. Te queremos mucho, muchas felicidades. Y yo a vosotros, muchas gracias. Disfruta del día. Gracias. Les decía yo hoy que ya tenemos aquí al padre José Luis Cacho. Está de visita en Málaga, fíjese, procedente de El Salvador, su destino actual como misionero pasionista. El padre Cacho está desarrollando una campaña con el objetivo de recaudar fondos para personas de ese país latinoamericano que actualmente pasan hambre, y también con el fin de becar a jóvenes salvadoreños que quieren ir a la universidad y no tienen posibilidades. Para hablar sobre todos estos asuntos lo tenemos aquí esta mañana. Bienvenido, lo primero. Gracias. Le he preguntado yo, digo, padre, porque sé que venía por un tema de salud, y me ha dicho, es que yo vengo de vez en cuando a hacerme una ITV. Paso la ITV y luego vuelvo. Todo perfecto. Bueno, más o menos. Sin entrar en detalles. Bueno, me operaron las varices anteayer y ahora falta la otra pierna. Bueno. Pero cosa normal. Bueno, y cuéntenos, padre, ¿qué es lo que está haciendo aquí en Málaga? Primero, pues vengo con ese deseo, ¿verdad? Porque resulta que en nuestra parroquia en El Salvador tenemos una asociación civil reconocida legalmente que se llama Servicio Social Pasionista. Tenemos 70 empleados, ingenieros, de todo. Y la situación del país ahora está mal. Nosotros recibíamos mucha ayuda de USAID y con las leyes de Trump, pues todo eso va a caer. Y muchos proyectos que teníamos de dar comida, de formar personas profesionalmente que al recibir su título por empresas aliadas ya tenían su trabajo. Todo esto está ahora así. Yo esta vez, aunque no lo crean algunos, no venía a pedir. Venía a disfrutar de los amigos, disfrutar de Málaga. Pero al final... Pero necesidad obliga. Bueno, porque hace falta mucho para poner en marcha muchos proyectos. ¿Y cómo estamos buscando este fondo? Padre Cacho, a ver, ¿cómo podemos ayudar? Como quieran. Por ahí hay una cuenta que quien quiera colaborar, pues se comunica con la cuenta con un correo electrónico. Y de ahí le diremos cómo colaborar. Porque ¿cuál es la situación allí? ¿Cómo viven las personas? Te hablo de mi parroquia. Se llama San Francisco de Asís. Las familias viven muy humilde. Unos tienen la suerte de trabajar. Otros venden ropa usada, cigarrillos detallados, chucherías. Y luego la situación familiar está muy fuerte, porque hubo una guerrilla hace como 30 años y después vinieron los maras, y niños que viven solos con la mamá o niños que cuida la hermana mayor.
o una abuela. Está muy desestructurada la familia. Y, pues como tú decías antes, queremos, por ejemplo, ahora estábamos ayudando a 250 familias con esos proyectos que nos financiaban desde el extranjero. Pero casi todo eso cayó. Y pues es lo que queremos hacer, pedir una mano a Málaga. Intentar mantener, ¿no? Algunos de los proyectos, por lo menos intentarlo, ¿no, padre? Así es, sí, sí. Lo que comentaba el padre de esa desestructuración de las familias, entiendo que se ha tenido que ver agravado con ese CECOT, ese Centro de Internamiento del Terrorismo del presidente Nayib Bukele, como su gran proyecto estrella para el resto del mundo. ¿En qué más se nota ese cambio? Porque, en cierto modo, desde puertas para afuera estamos viendo cómo mejora la seguridad, cambian cosas en El Salvador, pero yo entiendo que hay zonas rurales, zonas más complicadas, en donde, bueno, sí, hay menos mareros, pero sigue habiendo problemas. Sí, sí. Mira, nuestra parroquia está en San Salvador. El centro es un espectáculo. Una biblioteca que han hecho los chinos que te cagas. Pero vas a las periferias, donde está nuestra parroquia, las calles llenas de hoyos, viviendas no chabolas, pero muy humildes. Y la seguridad, entre comillas, pues sí, la gente fue a la carta de presentación de Bukele, ¿no? Ya pueden ir por la calle. En nuestra parroquia un día quemaron un autobús con 18 personas dentro y todas calcinadas. Entonces, esa fue la carta de presentación. Pero la situación, yo veo que cada día está un poco más floja porque suben los precios de la canasta básica, los salarios son menos y la gente pues malviven como pueden, ¿verdad? De ahí que nuestra motivación es esta. Porque nosotros como misioneros pasionistas tratamos de ver la pasión de Jesús mucho más allá de una imagen o de un Cristo. Para los pasionistas la pasión de Jesús está en la gente que sufre, lo que sea, soledad, depresión, pobreza, falta de derechos humanos. Y es nuestra tarea, tratar de acompañar a ese Jesús que sufre en carne viva. Le quería yo preguntar también por su paso por Málaga, porque él estuvo también viviendo muchos años en Málaga. ¿Qué recuerda de aquellos años, padre? Demasiado. Llegué en el 74, recién hecho sacerdote, con 25 años. Estuve un año en la parroquia de la Asunción, de la Cruz de Humilladero, de coadjutor. Y un día le dije a don Ramón Busarrey, don Ramón, por favor, lléveme a un sitio más difícil, que aquí yo me aburro. Teníamos 500 niños de catecismo, pero una parroquia muy normal. Y me dice, ¿te atreves a ir a Calle Los Negros? Usted mándeme. Hablé con mi provincial y con gusto. Así inicié. Recuerdo el primer día que llegué con una motillo, una movilidad de aquellas, que por cierto me robaron 10 en Málaga, pero ninguna haya. Llego a Calle Los Negros con una bolsita y mi moto y había una gitana barriendo la calle. ¿Calle Los Negros dónde está? Cruz Verde. Por el Ejido, en la Cruz cerca de la Cruz Verde. Allí hacíamos unas verbenas con los gitanos, con el Tijeritas, Miguel de los Reyes, bueno. Y llego allá y digo, señor, ¿usted qué hace? Pues aquí, barriendo para espantar las penas. ¿Y tú quién eres? Yo soy el nuevo párroco. ¿Usted? ¿Un cura aquí? No. Aquí solo viene don Vinino, que era don Vinino de la Victoria, cuando se muere alguien. Así inicié. Y como no teníamos templo, celebrábamos la misa en el bar de Luis, en el Altozano, o en la calle, con permiso del obispo, no había otro lugar. Y fue una experiencia genial como pasionista. Tocar de puerta en puerta. Muchos no me recibían. Yo tenía unas barbas así y unas greñas hasta aquí. Me confundían con no sé si uno de la ETA, qué broma. En aquella época. Pero nos fuimos conociendo, hacíamos bautizos en las casas, no había templo. Y se logró algo que después yo lo analicé. Qué bueno que gitanos y payos, cuando levantamos el templo, ya estaban unidos. Ya no había esa separación, claro. Esa separación, sí. ¿Ha vuelto usted por la Cruz Verde últimamente? ¿Ha visto bueno, que el Buen Pastor es una parroquia muy viva y además en la calle Altozano, que usted ha conocido toda la transformación, hay templos de otras, culturas o de otras creencias cristianas? Bendito sea Dios. Cuando estaba yo, muchos gitanos venían conmigo. Luego se fueron con los aleluyos. En el culto, ¿eh? Bueno, yo tengo mi idea
El que busca a Dios lo encuentra. No me importa cuál confesión, yo estoy orgulloso de mi fe católica, pero si uno encuentra a Dios en los evangélicos o en X, lo importante es que seamos buena gente. Y sí fue una experiencia genial, genial. También iniciamos la cofradía de crucifixión. Los gitanillos, con una caja de pescado, un señor de allí de la parroquia, Jaime Igorra, que era un manitas, pues pintó una Virgen de Fátima de Dolorosa. Le puso el escudo pasionista y en la caja de pescado sacábamos la Virgen. Y los tambores de los gitanillos eran con aquellos tambores de Colón de detergente. Los picaban en dos y ya teníamos 2 tambores. Y fue poco a poco, hasta que... Durante mucho tiempo, por lo menos en mi casa, la crucifixión era la hermandad, la cofradía del Padre Cacho. Vamos a ir a ver la cofradía del Padre Cacho, que salía el Viernes de Dolores o el sábado. El lunes santo. No, sale ahora, pero en su época salía fuera de Semana Santa, los primeros años. Sí, claro, hasta que fue admitida en el recorrido oficial. Sí. Ahí vamos a verla por allí. Pues Padre Cacho, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes. Y nada, invitar a todos los malagueños a que puedan de alguna manera colaborar de una u otra forma. Yo creo que hemos puesto además el rótulo con el mail al que hacía referencia el Padre Cacho. Por favor, Así que aquí tendrá siempre su hogar. Cuando quiera venir aquí solo tiene que llamarnos y me alegro mucho de haberle conocido. Gracias. Y malagueños, por favor, solidarios siempre. Gracias por esta entrevista y gracias a todos los que van a colaborar. Que Dios me lo bendiga a todos. Estoy segura de que serán muchos. Muchas gracias, Padre Cacho. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con la actualidad, seguimos pendientes. Fran, muchas gracias, que no te he dicho nada. Muchísimas gracias. Un placer siempre. Que seguimos con la actualidad. Saben que a esta hora siempre hacemos una parada en la redacción, pero antes de saludar a nuestra compañera María José Vidal, vamos a saludar a Manu García, que nos va a contar la última hora relacionada, ya saben, con ese suceso que ha tenido lugar a las 5:30 de la madrugada, ese choque entre 2 vehículos en el que han muerto 3 atracantes y un policía nacional. Hola de nuevo, Manu. Hola, ¿qué tal, Paula? Buenas tardes. Estamos muy pendientes de esa persecución policial mortal que ha terminado con 4 muertes, una de ellas la de un policía nacional que volvía a su casa tras el servicio. Los otros 3 fallecidos, como les estamos contando, los 3 presuntos atracadores que habían intentado robar en una farmacia en Puerto de la Torre, se dieron a la fuga y la persecución finalizó en la A7 a la altura de Torremolinos, donde se metieron en dirección contraria y ocurrió ese trágico suceso. Para valorar todos estos hechos se encuentra con nosotros Eliud Vega. Él es el secretario provincial de Riesgos Laborales del sindicato CEP Málaga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero, trasladarle nuestras disculpas por el fallecimiento. Pues muchas gracias a esta cadena por darnos voz. Nos hemos levantado con una noticia muy trágica, muy triste. Otro compañero ha muerto en circunstancias adversas, en itinere, como muy bien ha expresado. Toda la plantilla de Málaga estamos muy consternados por este hecho. Era un subinspector muy querido, muy valorado, con una trayectoria excelente y ejemplar. Él siempre se ha dedicado al servicio con la mayor dedicación posible. Y todos los compañeros de España nos están transmitiendo su pésame, su apoyo ante estas circunstancias tan dramáticas y de la forma en las que se han producido. Tenemos que indicar que el aumento de la delincuencia es a diario, como venimos denunciando desde la CEP, con nuestra campaña de Tiene delito, ¿quién nos protege? Cada vez el principio de autoridad se está perdiendo más y más. Y aunque en estas circunstancias no estaba de servicio el agente, pero sí tenemos que lamentar que estos sucesos graves, porque estos presuntos autores estaban o acababan de atracar una farmacia a 20 kilómetros, pues cometiendo varios delitos en su escapada, en su huida, pues ha acabado trágicamente con la muerte de un compañero que deja a una mujer y a 2 hijos. Y eso es muy lamentable. ¿Qué valoración hacen desde el sindicato? ¿Se podría haber evitado este trágico suceso? Bueno, pues entendemos que la línea de investigación está en curso, se lo dejamos a nuestros compañeros de la Brigada de Policía Judicial, que son los que van a esclarecer estos hechos. También suponemos que desde la subdelegación de gobierno se hará una valoración y se hará también una exposición de cómo ha sucedido esto. Todo hace indicar que ha sido in itinere, que el compañero no ha tenido capacidad de reacción para esquivar esa huida que se estaba produciendo de forma kamikaze. Entonces no podemos dar más datos, sino simplemente expresar nuestro profundo lamento a su mujer, a sus hijos y al resto de familiares y de compañeros que lo apreciaban muchísimo.
Eliu Vega, secretario provincial de Riesgos Laborales del sindicato CEP Málaga. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes y tenemos la confianza de que se va a investigar todo y se derivarán las responsabilidades pertinentes. Ya lo han escuchado, compañeros, se va a investigar todo este trágico suceso que tiene consternado a la Policía Nacional de Málaga porque era un compañero muy querido. Pues también nuestro más sentido pésame a la familia y a todos los compañeros de este Policía Nacional que falleció esta madrugada. Muchísimas gracias, Manu. Nosotros seguimos y les decía yo que íbamos a hacer esa parada antes de irnos a redacción, donde ya a esta hora son las 12:49. Está nuestra compañera María José Vidal, que nos va a adelantar todos los asuntos en los que trabajan esta mañana. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Pues todos pendientes de ese tremendo suceso con el que nos hemos despertado, ese accidente del que hablaba Manu García y el compañero de Policía Nacional. ¿Hay algún detalle más que merece la pena sumar a todo lo que ya hemos estado contando desde primera hora de la mañana? Hay reacciones por parte de la Junta de Andalucía ante lo que consideran falta de atención por parte del Gobierno central en materia de seguridad. Carolina España ha sido contundente, ha pedido al Gobierno y a la subdelegación representada por Javier Salas aquí en la provincia de Málaga más medios para poder atender a una situación que dice que es insostenible, especialmente en la Costa del Sol, aunque también ha mirado hacia la situación de Cádiz. Ha pedido más medios, más atención y que se atienda a la situación de inseguridad que se está trasladando más allá de nuestra provincia y de la Comunidad de Andalucía. También el Colegio de Farmacéuticos se ha manifestado en relación a los últimos robos que de manera continuada se están repitiendo en sus establecimientos. El colegio oficial ha pedido que se refuerce la seguridad de las farmacias después de todos estos asaltos y se lo han trasladado tanto al Ayuntamiento de la capital como a la Junta de Andalucía como a la subdelegación del Gobierno. Dice que se sienten desprotegidos, que tienen que prestar servicio 24 horas, mañana, tarde y noche, y que necesitan saber que el servicio que prestan y que sus establecimientos están seguros. Son asuntos con los que vamos completando esta información. Hay otra que tiene que ver con el auditorio, que se vuelve a colar en la agenda de los medios. Hemos escuchado a Francisco Salado en el programa reaccionar a lo que el Ministerio de Cultura ha vuelto a hacer, que es rechazar la propuesta de cofinanciación de este proyecto clave para el Ayuntamiento de Málaga, para Francisco de la Torre, el auditorio en el puerto de Málaga. El alcalde, que escribía 3 cartas dirigidas a 3 ministerios con el objetivo de poder adelantar la financiación correspondiente al Ministerio de Cultura por parte del consistorio. El Ministerio de Cultura lo ha rechazado de nuevo y lo que han hecho es reaccionar. Francisco Salado, ya lo hemos escuchado, y también Carolina España, que le ha preguntado al Gobierno central, y leo literalmente, qué hemos hecho para recibir este castigo. Desde el Partido Popular lo consideran un castigo y piden que se reflexione, además de mostrar de nuevo su apoyo económico a este proyecto que desde el Ayuntamiento de Málaga se ha planteado a 4 partes: Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía, Gobierno central, y después la aportación de los privados en caso de que llegue. Casi 300 millones de euros, que son asunto de nuevo destacado en nuestros informativos. Y miramos hacia la parte más municipal, porque el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla han firmado hoy un acuerdo por el que quieren que todas las comunidades de propietarios de Málaga tengan un administrador de fincas. Dicen que no puede ser un lujo y, por tanto, desde la finca más cara hasta la más barata va a poder contar con la figura de esta persona que se dedica a mediar, a resolver y a atender los conflictos y también las ventajas de algunas comunidades de vecinos. Han firmado un convenio de colaboración para que todos los malagueños puedan acudir a él y poder nutrirse de este servicio, para que no sea solo un beneficio o un servicio de unos pocos. Paula. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera María José Vidal. Como siempre les digo, a partir de las 2 de la tarde, ella, liderando los informativos, les contarán todas las noticias en el 97.4 TFM, en Canal Málaga Radio, y también a las 2 y a las 6 nuestros compañeros de informativos de la televisión. Nosotros nos vamos un minuto a Publi, pero volvemos enseguida.
12:58, faltan 2 minutos para la 1 de la tarde. Continuamos y les adelantaba yo al principio del programa que hoy teníamos nuestra sección mensual de libros y siempre que hablamos de recomendaciones literarias hablamos de María Ángeles Tarifa. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy además que me decía, fíjate que tengo buen ojo porque todos los que están en los números unos de venta los he traído yo ya y hoy os traigo otro que es el de Isabel Allende, que también está en número 1 de ventas. Número 1 de ventas, claro. Además lo han presentado en la Feria del Libro de Madrid, con lo cual pues yo creo que será uno de los que más se venda en la Feria. Sí, es que tiene mucho ojo María Ángeles Tarifa, lee mucho, claro, también eso ayuda. Trabajo en una librería, eso también le ayuda. Bueno, recomendaciones para hoy. Bueno, mira, para hoy os traigo Andrés Neumann, Hasta que empieza a brillar. Andrés Neumann es un escritor de origen argentino, bueno, argentino, pero que vive en Granada, y es un escritor además que fue finalista del Premio Raleigh solo con 22 años. Escribe maravillosamente bien y aquí nos cuenta la historia de un personajazo, una personajaza, que es María Moliner. Para quien no la conozca, María Moliner escribió el diccionario del uso del español más, yo qué sé, yo creo que el más importante es fantástico. Bueno, porque que no faltaba en las casas, ¿eh? Te diré que claro, yo creo que todas las casas es un tochaco tremendo. Yo tengo la versión abreviada y con todo y con eso... Yo tengo la tochaco de mi madre. De dos volúmenes, pero es esencial para el estudio del español y de la lengua, yo diría que casi más que el de la Real Academia. Y bueno, pues ella fue una mujer que de alguna manera no se le dio el mérito que debía, o sea, se la conoció por el diccionario, pero ya era muy mayor con el diccionario. Y la verdad es que además no la consiguieron hacer académica. Fue candidata varias veces y no hubo manera de que la metieran en la Real Academia. Y tiene una vida muy interesante y Neumann la cuenta muy bien porque la cuenta además en clave de su relación con las palabras y con la filología. Es apasionante, es una maravilla de biografía. Y muy entretenida, además. Pues lo tiene todo. Lo tiene todo. Ella nació a principios del siglo XX y vivió pues, República y Guerra Civil y todo lo demás. Sufrió el ostracismo en la Guerra Civil porque saber de letras durante la época de la dictadura no era una buena carta de presentación. No. Pero bueno, eso es lo que hay. En segundo lugar, os traigo a Isabel Allende. Mi nombre es Emilia del Valle. Emilia del Valle, como el apellido, pues forma parte de esos personajes que aparecen recurrentemente en las historias de Isabel Allende. Es su última novela y trata de una chica que se abre paso en el mundo del periodismo y de la escritura, viniendo de un origen complicado, de una madre novicia que es seducida por un aristócrata chileno que luego la deja tirada. Y bueno, es una niña que de todas formas crece feliz, pero pues como todas las heroínas de Isabel Allende, son mujeres que vencen muchos problemas, pero además que desafían también las convenciones de la época, que son inquietas y quieren conseguir su propósito en la vida al margen de que no se lo quieran permitir. Y ya de paso, pues habla mucho sobre la guerra civil chilena, la del siglo XIX, la de finales de la de 1891, que también es una parte interesante de la historia. Está bien documentado porque ya se documenta bien. Y en casi todas sus novelas procura contar parte de historias reales, de momentos, del momento presente en que se ambienta la historia. Y es muy entretenida y fácil de leer. Muy fácil de leer. Es una lectura sencilla porque Isabel Allende tiene una prosa muy ágil y poco dada a los misterios o a las cosas demasiado crípticas, con lo cual es fácil de leer y está bien. Pues mira, para el verano lo veo una lectura para estupenda. El verano estupendo. Pero todavía queda para el verano. Bueno, yo ya estoy casi en el verano. Bueno, y por último os traigo Brujas de papel,
Esto es una iniciativa editorial que hemos tomado en Ediciones del Genal para, de alguna manera, darle espacio a los jóvenes ilustradores que están estudiando en la Universidad de Málaga. Entonces, con la Facultad de Bellas Artes y con Antonio Gómez Yebra, que es un escritor de literatura infantil juvenil con más de 100 libros publicados y sobre todo cuentos, adivinanzas y tal. Esto es un poemario y cada poema está ilustrado, tienen toda la misma temática, es tema de brujas, y están ilustrados por un estudiante de la Facultad de Bellas Artes. Entonces, bueno, pues es una manera de que vayan teniendo un poquito de visibilidad y de que se vayan convirtiendo en gente con publicación o con visibilidad general para todo el mundo. Los poemas son una maravilla, casi todos son bastante cómicos y sobre todo no ya tanto para niños como para más adolescentes, más grandecitos. Por eso se llama 38 chismes en verso para llorar o reír. Y bueno, pues este es el primero de la colección, pero intentaremos que cada año una selección de los alumnos de Bellas Artes está muy bien, porque puedan... es un apoyo también a los alumnos. Claro, claro que sí. Así que eso es lo que os traigo esta semana. Bueno, pues María Ángeles Tarifa, mil gracias, como siempre, a vosotros por invitarme. Estas recomendaciones literarias. Recomendaciones literarias que vamos a completar ahora, porque les voy a contar que la Sociedad Económica de Amigos del País acoge mañana a las 7 de la tarde la presentación del libro Cartografías Latentes. Es una obra que reúne historias relacionadas con Málaga, escritas por 18 autores que han participado en un magnífico taller de escritura creativa dirigido por Pablo Bujalance. Meli Galarza, que es doctora en comunicación, es una de las autoras y con ella queríamos hablar esta mañana. Bienvenida, Meli, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Y un saludo a María Ángeles, que nos conocemos mucho y bien. Gracias, gracias Meli. Una alegría verte. Meli, cuéntanos cuál es la esencia de este libro. Bueno, pues yo voy a hacer como María Ángeles. Esta es la portada del libro. Y bueno, es una preciosidad, la verdad es que está muy conseguida la encuadernación, preciosa en fin, la portada, y la esencia del libro es Málaga. Entonces, pues tiene toda la belleza, esa Málaga que parte, el libro parte de un taller que hizo Pablo Bujalance, que tenía que ver con contar Málaga, ¿no? Es de la editorial Boulevard de los Libros, y la colección se llama Batiscafo, ¿no? Porque Pablo siempre dice que se trata siempre de intentar buscar en las profundidades, ¿no? Aquello que no se ve y que ocurre normalmente en cualquier ciudad, ¿no? Entonces, en este caso, la ciudad se convierte también en protagonista de las historias que hemos contado las 18 personas que hemos participado en el libro. Meli, lo has dicho tú, el nexo de unión de las historias es Málaga, pero ¿son relatos reales o de ficción? Bueno, hay un poco de todo. Hay algunas que son crónicas, la mayoría son relatos de ficción, el mío desde luego lo es, y hay un poco de todo. En fin, tenemos compañeras que son también de comunicación y que son periodistas y que es un descubrimiento, ¿no? Cuando las conoces en ese ámbito periodístico, ¿no? Descubrirlas también como escritoras, la verdad es que da mucho gusto, sí. Meli, ¿qué es el taller de Mundos Posibles? Pues es una iniciativa de Pablo que puso en marcha, espero no equivocarme, en 2021. Y bueno, tiene una dinámica, es un espacio donde se puede aprender a través de tus propias
creaciones, pues hay dramaturgia, narrativa breve, narrativa, en fin, la verdad es que... Y entonces, bueno, la dinámica es muy cercana a la persona que está intentando crear, aprender, personas como yo que nos hemos dedicado toda la vida a escribir o a comunicar de distintas maneras, pero que bueno, que a lo mejor nos faltaban determinadas herramientas, ¿no? Que tienen que ver con el oficio, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues la verdad es que son además talleres, yo he pasado por varios de ellos, son talleres muy dinámicos y Pablo es un gran facilitador de esto que tiene que ver con el desarrollo de cada cual, ¿no? Además te deja mucha libertad para que crees tu estilo, para que encuentres tu voz como persona creativa. Realmente un placer. Así que está muy bien, sí. Qué bien. Meli, ¿se presenta mañana por la tarde? No me he equivocado, ¿no? Mañana por la tarde. ¿Se puede ir a la presentación? A ver, cuéntame. No, fue el viernes pasado. Yo creía, digo, yo creo que no se ha presentado, o sea, que se ha presentado ya, me sonaba a mí que se ha presentado ya. Bueno, pues ¿dónde podemos comprarlo, Meli? Pues mira, se puede comprar online en la web de www.boulevarddeloslibros.com y en todas las librerías, porque hemos hecho una apuesta a la editorial, que además es una editorial que está vinculada, como sabe seguro María Ángeles, que está vinculada precisamente a las escuelas que existen relacionadas con las personas que, pues esto, ¿no? Que nos queremos, ¿no?, de alguna manera entrar y aprender este maravillosísimo oficio, ¿no? Entonces ha hecho una apuesta Boulevard de los Libros para poder distribuir con AZ, María Ángeles, creo que se llama AZ, ¿no? No lo sé exactamente, pero probablemente sea AZ, sí. La distribuidora, no me acuerdo muy bien del nombre, pero la cuestión es que, en fin, que si vais a Proteo, a la librería de las luces, sí que está en la web, pero también está en las librerías. Bueno, pues a todo el mundo se lo recomendamos. Cartografías latentes, Meli Galarza, mil gracias, un beso muy fuerte. Nada, gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Un beso enorme. María Ángeles, que al final se ha quedado para la entrevista, la hemos raptado. Bueno, pues muchísimas gracias, lo dicho, María Ángeles. Nosotros estamos llegando ya al final, nuestras recomendaciones literarias prácticamente nos llevan al final, pero antes de despedirnos, le vamos a hacer algunas recomendaciones, en este caso con nuestra agenda cultural. Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con ella, con Pasión Vega, que actuará esta noche en la primera noche solidaria contra el cáncer que se desarrolla en Hacienda Nadales. Con ella les decimos hasta el lunes, cuando volvemos a partir de las 11:30 de la mañana para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Gracias y hasta el lunes. Y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando
contestando